¿Cuál es el bautismo correcto? Quédate porque este video puede salvar tu vida. Marcos 16, 15 y 16 dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí enfatiza sobre la necesidad del bautismo en agua, porque hay muchas personas que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es suficiente para ser salvos, pero no. En Tito capítulo 3 versículo 5 vemos cómo se separa el bautismo en agua del bautismo en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo los dos eventos son separados. El bautismo en agua es indispensable para que un creyente alcance la salvación. Muy seguramente conozcas dos tipos de bautismos. Si tú eres creyente y ya estás bautizado, muy probablemente estés bautizado o en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué unos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por qué otros se bautizan en el nombre de Jesús? Para entender esto tenemos que ir a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se menciona en Mateo 28:18, donde dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos son palabras directas de Jesús. Pero por otro lado, Lucas capítulo 24 del versículo 45 en adelante dice lo siguiente: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El mismo Jesús diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Recordemos que el perdón de pecados es a través del bautismo. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué estoy uniendo los tres libros de Mateo, Marcos y Lucas? Porque estos tres libros cuentan la misma historia desde perspectivas diferentes, con escritores diferentes. Tú puedes ir a la Biblia y corroborar que justo en el final de cada libro es el último discurso de Jesús antes de ascender al cielo. En Mateo dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El capítulo donde Jesús avala los dos bautismos, en Marcos se titula Jesús comisiona a los apóstoles, y en Mateo se titula La Gran Comisión. En Lucas no tiene ese nombre, pero está antes de la ascensión. Quiere decir que el discurso es el mismo. Entonces, después de que Jesús asciende, tenemos que entender qué fue lo que siguieron haciendo los apóstoles, cómo bautizaron los apóstoles después de que Jesús ascendió. Entonces, si Jesús en Lucas 24:45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, ¿por qué estaría mal que ellos fueran y bautizaran en el nombre de Jesucristo? En la evangelización de los apóstoles jamás apareció un bautismo registrado en la fórmula trinitaria. Porque recordemos que todos los bautismos que hicieron los apóstoles, todos están registrados
en el nombre de Jesucristo. Por cierto, en un día se bautizaron más de 3,000 personas, todas en el nombre de Jesús. No aparece ningún bautismo realizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo aparece la doctrina trinitaria que avala el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Aunque el término fue usado por primera vez por Tertuliano en el año 215 después de Cristo, en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo fue que se reafirmó y se completó, oficializándose definitivamente la doctrina trinitaria que aplicaba el bautismo en la Trinidad. Romanos 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este versículo reafirma que el bautismo en Cristo Jesús es el único bautismo válido para la salvación del alma. Amigo mío, en el amor de Cristo te digo lo siguiente: si Él fue el que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿por qué no te bautizas en su nombre para lavar tus pecados? Recuerde que la doctrina de Cristo no debe ser por tradición. No importa en qué religión y qué doctrina te han enseñado tus padres o en qué doctrina te han instruido ellos. Siempre tienes que agarrar la Biblia, leerla y entender de que está en juego tu salvación y tu alma. Ahora, si ya eres bautizado en el nombre de Jesucristo, déjame aquí abajo en los comentarios un poderoso amén. El Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en la próxima. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios!